Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de quinto año del Colegio Amancio Varona, que tiene que ver con la parte del sistema óseo o sistema esquelético. Hemos dicho que el esqueleto humano está formado por 206 huesos aproximadamente, divididos en un esqueleto axial que conforma 80 huesos y un esqueleto apendicular 126 huesos. El esqueleto axial está formado por los huesos de la cabeza, que suman 22, por los huesos de la columna vertebral, que suman 26, los huesecillos del oído, que suman 6, la caja torácica, que suman 25, y el hioides, el único hueso flotante del cuerpo, ¿ya? Que suma 1, básicamente. Muy bien, y todos estos huesitos suman 80 huesos, que es del esqueleto axial. En cambio, el esqueleto apendicular son 126 huesos, divididos en miembros superiores, 64 huesos, y en miembros inferiores sería 62 huesos. Muy bien, en el esqueleto axial vamos a encontrar obviamente los huesos de la cabeza, que está formado por los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos craneales son 8. Tenemos un frontal, ahí está, tenemos 2 parietales, tenemos 2 temporales y tenemos un occipital. Faltaría hablar del hueso etmoides y del efenoides, que viene a continuación. Vemos acá el hueso etmoides, que presenta el apófisis cristagalli, ahí está, y forma parte obviamente del tabique nasal, junto con el vómer. Ahora, en el parietal, en la cara interna del hueso parietal, se encuentra unas ramificaciones llamados hoja de liguera o la hoja de liguería, donde va a alojar los vasos meningios medios. En el efenoide, que es este hueso que ven aquí, que es de color anaranjado, encontramos, miren acá, la silla turca del hueso efenoides. Exactamente en la silla turca se estaría alojando la glándula hipófisis, la glándula madre o la glándula maestra, que recibe el nombre también de pituitaria. Vemos aquí la parte posterior del hueso efenoides, que tiene forma de un murciélago y presenta las alas menores y sus alas mayores. A las alas menores del hueso efenoides también se le llaman apófisis ingracias. Ah, ahí está. Y las alas mayores se caracterizan porque tienen agujeros, como por ejemplo el agujero redondo mayor, tenemos el agujero oval y tenemos el agujero redondo menor, también llamado espinoso. A nivel de la cara posterior del esfenoide se puede observar claramente la silla turca del hueso esfenoides, y vemos aquí estas estructuras que se llaman apófisis clinoides, típicos del esfenoides. Tenemos el conducto óptico y el agujero óptico, ¿no? ¿Dónde pasa? Estaría pasando allí por ese agujero óptico el nervio óptico y la arteria oftálmica. También tenemos la hendidura esfenoidal, por donde pasan nervios importantes. En el caso del hueso etmoide, miren acá, tenemos el apófisis cristagalli, aquí la lámina perpendicular o lámina vertical, y la lámina cribosa del hueso etmoides, obviamente por donde pasa el primer par craneal. Y tenemos las masas laterales, ¿no? Típicos del etmoides es que presenta el cornete medio y el cornete superior, y el cornete medio. Recuerda que el cornete inferior no forma parte del etmoides, ¿ya? Si lo vemos de un corte superior, miren acá el etmoides, tenemos la lámina cribosa, el hueso etmoides, que tiene unas estructuras, unos huequitos que se llaman cribas, ¿sí? Y por ahí pasa el primer par craneal llamado el nervio olfatorio. Aquí lo dice. Tenemos ahora el occipital, que presenta un agujero grande llamado el agujero magno, o algunos lo llaman foramen magno, por donde pasa el bulbo raquídeo y parte del tronco encefálico. El occipital presenta la apófisis basilar, vemos allí el agujero condilio anterior, la protuberancia occipital externa y los cóndilios, que se articularán con la cavidad glenoidea del atlas. El temporal básicamente tiene 3 porciones importantes: la porción mastoidea, que presenta la ranura digástrica y el apófisis mastoides; la porción escamosa, que presenta el conducto auditivo externo; la cavidad glenoidea y la apófisis cigomática. Mientras que la porción petrosa, también llamado peñasco, presenta el apófisis vaginal, incluso el apófisis estiloides. El apófisis vaginal es típico del hueso temporal. En la porción petrosa encontramos el oído medio ya mencionado o interno, la fosita del ganglio de Gasser, ¿sí? O ganglio del trigémino, ahí está, el agujero carotidio y el apófisis estiloides ya mencionado. En cuanto a las fontanelas del cráneo, obviamente se encuentra la fontanela atérica, también llamada esfenoidea, ¿sí? Que son 2, ¿sí? Esta fontanela se cierra a partir del tercer mes de vida, al tercer mes, de vida, ¿no? Presenta básicamente
algunos límites, como por ejemplo frontal, parietal, temporal y el ala mayor del hueso esfenoide. Son los límites de la fontanela atérica o esfenoidea. Se cierra en el tercer mes de vida. La fontanela astérica o mastoidea, también llamada posterolateral, se cierra entre el primero y los 12 meses, ¿ya? Y tiene como límites el hueso parietal, el occipital y el hueso temporal. Luego tenemos la fontanela bregmática o mollera, o también llamada fontanela anterior, ¿ya? Se cierra básicamente entre los 18 y 24 meses. Es la última fontanela en cerrarse, de 18 a 24 meses. En cambio, en la parte posterior encontramos la fontanela lamboidea, también llamada occipital. Se cierra entre el primero y segundo mes de vida aproximadamente, primero y segundo. La fontanela bregmática o anterior tiene forma cuadrangular y la fontanela lamboidea occipital tiene forma triangular. Los límites son los dos parietales y el occipital. Las fontanelas son muy importantes, por ejemplo, porque permite identificar la cabeza en el momento del parto. Obviamente, tanto el ginecólogo como el obstetra va a meter la manito para ver y ubicar básicamente la fontanela anterior. De acuerdo a la ubicación, determina si estará, si viene cara boca abajo o cara boca arriba. ¿De acuerdo? También la fontanela sirve para disminuir el diámetro craneal en el trabajo del parto. Las fontanelas se suben unas sobre otras y disminuyen básicamente el diámetro craneal en el trabajo del parto. Permite el crecimiento y desarrollo normal del encéfalo, o sea, del crecimiento. Permite la medición de la presión intracraneal y además sirve como vía de administración de algunos medicamentos importantes para el niño. En cuanto a las suturas, hemos dicho que entre el frontal y el parietal encontramos la sutura sagital, entre los dos parietales la sutura sagital y entre los parietales y el occipital la sutura lamboidea. Se conocen como suturas dentadas porque tienen aspecto de dientes. Ahí está. La sutura escamosa se encuentra entre el hueso parietal y el temporal. Y la sutura armónico-lisa se encuentra entre los dos nasales, armónico-lisa. Además, vamos a agregar algo muy importante, que entre el hueso vomer, vemos acá el vomer, y el hueso esfenoides se encuentra una sutura llamada sutura esquindelensis. Vemos acá, entre el frontal y los parietales, sutura coronal. Entre los dos parietales, sutura sagital. Entre los dos parietales y el occipital, sutura lamboidea. Entre el parietal y el temporal se encuentra la sutura escamosa. Entre el temporal y el hueso malar o pómulo o cigomático se encuentra, bueno, básicamente ahí se ubica el asa de la calavera. El asa calavera está formada por la articulación temporomalar, el asa de la calavera, o arco cigomático también llamado. El hueso hioides es el único hueso flotante del cuerpo. No se articula con ningún otro hueso, pero sí permite la inserción de los músculos de la lengua. No se articula con ningún otro hueso, ¿no? Por eso le llaman el único hueso flotante del cuerpo. Es un hueso arqueado. En los huesos de la cara son 14 huesos. Tenemos aquí dos nasales, ahí está, dos lagrimales o unguis, que son los huesos más pequeños de la cara, dos malares o cigomáticos, también llamados pómulos, dos maxilares superiores, ahí está, dos cornetes inferiores, ojo, los cornetes inferiores no forman parte del etmoides, ahí está, y tenemos dos palatinos que no se ve en esta disposición. Ahí van 12 huesos de la cara. Faltaría un vomer que forma parte del tabique nasal y el maxilar inferior, también llamado mandíbula. Tanto el vomer como el maxilar inferior son huesos impares de la cara. ¿Ya? Vomer y maxilar inferior, también llamado mandíbula, son huesos impares de la cara. Tenemos aquí la mandíbula que tiene algunas estructuras muy importantes. Por ejemplo, tenemos el proceso coronoideo, tenemos la escrotadura sigmoidea, tenemos los cóndilos que se unen con la cavidad glenoidea del hueso temporal, tenemos una rama ascendente y tenemos esto muy importante en las preguntas de examen, que es la espina de Spit. Un hueso que presenta la espina de Spit sería la mandíbula. Tenemos la fosita submaxilar para ubicarse aquí la glándula submaxilar, la fosita sublingual para ubicarse aquí la glándula sublingual. Tenemos el agujero mentoniano y el cuerpo de la mandíbula. Recuerden que en la parte posterior de la mandíbula se encuentran los apófisis geni, ¿sí? Que son dos superiores y dos inferiores. Los superiores también son llamados genioglosos y los dos inferiores se encuentran los genioideos. Genioideos. Esta estructura que vemos acá se llama la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria está formada por los siguientes huesos que obviamente alojan el globo ocular, formada por el frontal, el etmoides, lagrimal,
maxilar superior, cigomático, palatino y el ala mayor del hueso esfenoides. En la cavidad del tímpano tenemos los tres huesecillos, el martillo, yunque, estribo. Martillo, yunque, estribo. El hueso más pequeño del cuerpo se llama estribo estapedio. La columna vertebral tiene 26 vértebras en el caso de una columna vertebral adulta, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro porque se han fusionado 5 huesitos y un coxis, se han fusionado 4 acá. 12 cervicales, disculpen, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Esta es una visión anterior, esta es una visión lateral y una visión posterior. En la visión lateral tenemos 4 curvaturas, tiene 4 curvaturas la columna, la lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxígea. En el caso de la patología, por ejemplo, la escoliosis es una desviación lateral derecha-izquierda de la columna vertebral. La escoliosis es una desviación lateral derecha-izquierda de la columna vertebral. En el caso de la cifosis, vemos acá que esta curvatura, que es la cifosis torácica, está muy desarrollada. Y ese cuadro se llama cifosis o joroba, como en este caso. En cambio, en la lordosis lumbar, vemos acá que la curvatura lordosis lumbar, miren, se ha ido muy hacia adelante. Y a eso lo llamamos simplemente lordosis. Esto ocurre, por ejemplo, en una mujer que está gestando o a un paciente que tiene un abdomen totalmente muy voluminoso. En cuanto a las vértebras, en sí son 33 o 34, pero en el caso de un recién nacido, ¿no? Porque 5 se unen para formar el sacro y 4 para formar el coxis. Tenemos 7 cervicales. Recuerden que las únicas vértebras que tienen apófisis espinosa bífida, que son estas, ¿ya? Son las cervicales, ¿sí? Se llaman apófisis espinosa bífida, son las cervicales. 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro que tiene promontorio, acá está, y las coxicias que son de 4 a 5. En las vértebras atípicas tenemos el atlas, la C1. En la primera vértebra cervical se llama atlas, presenta la cavidad glenoidea para alojar los cóndilos del occipital, para formar articulación occipito-atroidea, ¿no? Para decir el sí, para decir sí. En cambio, el axis, que es la segunda vértebra cervical, presenta el apófisis odontoides. Se une al atlas para formar la articulación atlanto-odontoidea, para decir no. La C6 presenta el tubérculo de Chassagnag. La C7 también se le llama vértebra prominente, y se le llama la C7, la vértebra prominente. Y el sacro es la vértebra que tiene el promontorio, muy importante en lo que es ginecología. El tórax básicamente está formado por 25 huesos, un esternón y 12 pares de costillas. Bueno, de los 12 pares de costillas se puede decir que 7 pares de costillas son verdaderas porque se unen directamente al esternón por sus cartílagos, mírenme. 3 pares de costillas falsas porque se unen por un cartílago común directamente al esternón. Y tenemos básicamente 2 pares de costillas flotantes que no se insertan con el esternón. Por eso se llaman, bueno, 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes porque no se insertan con el esternón. Recuerden que el primer hueso, la primera costilla, presenta el tubérculo del ifrán. Y el par de costillas más anchas y curvas es el quinto par. Más anchas y curvas es el quinto par. El esternón presenta el mango manubrio, miren acá, mango manubrio del esternón. El mango manubrio tenemos el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides, también llamado apéndice sifoides. Recuerden que entre el mango manubrio y el cuerpo del esternón se ubica el ángulo de Lois. Se pregunta de examen, ¿de acuerdo? ¿Dónde se ubica el ángulo de Lois? Entre el mango manubrio y el cuerpo del esternón. Ahí tenemos básicamente el ángulo de Lois. Muy bien, luego pasamos al esqueleto appendicular, donde vamos a hablar los huesos del miembro superior. Está formado por los huesos de la cintura escapular, los huesos del brazo, los huesos del antebrazo y los huesos de la mano.